Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desenterramos los secretos mejor guardados y las rivalidades más fascinantes del mundo de las celebridades. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un duelo épico, un enfrentamiento de titanes que ha mantenido a muchos de ustedes con la respiración contenida. No estamos hablando de un duelo de espadas ni de una batalla campal, sino de algo mucho más estratégico, mucho más cerebral, y créanme, con igual o mayor nivel de tensión. Hoy vamos a responder a la pregunta que muchos nos han hecho llegar a través de los comentarios y mensajes: ¿quién ganó en el backgammon, Can Yaman o Demet Özdemir? Sí, han oído bien. Los protagonistas de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca se enfrentaron en un tablero de backgammon, y nosotros vamos a desgranar cada jugada, cada tirada de dados y cada momento de suspense. Así que si son fanáticos de Can y Demet, si disfrutan de una buena historia de rivalidad amistosa, o simplemente les pica la curiosidad por saber quién se alzó con la victoria, quédense con nosotros porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, no olviden darle ese pequeño clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Que comience la partida. Imaginen la escena. Un set de filmación, quizás después de una larga jornada de rodaje, o quizás en un momento de descanso entre escenas. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable, esa chispa que conquistó a millones en pantalla se traslada, según los rumores y las filtraciones, a todos los aspectos de su vida. Y parece que una de sus actividades favoritas para relajarse y, por qué no decirlo, para picarse un poco, es el backgammon. Para quienes no estén familiarizados con este antiguo y apasionante juego de mesa, el backgammon es un juego de estrategia y suerte. Requiere paciencia, una buena dosis de cálculo y, por supuesto, la habilidad de saber cuándo arriesgar y cuándo jugar a la defensiva. Se juega con dados, fichas y un tablero dividido en puntos, y el objetivo es mover todas las propias fichas alrededor del tablero y sacarlas antes que el oponente. Suena sencillo, ¿verdad? Pues déjenme decirles que en manos de dos personas tan competitivas y carismáticas como Can y Demet, se convierte en un espectáculo digno de presenciar. Los rumores sobre este duelo de backgammon comenzaron a circular hace un tiempo, alimentados por comentarios sutiles de amigos cercanos, menciones en entrevistas y, como no, por la insaciable curiosidad de sus seguidores. Todos queríamos saber si esa complicidad que veíamos en las series se extendía a las partidas de juegos de mesa, y si, de ser así, ¿quién tenía la ventaja? ¿Sería Can con su energía arrolladora y su mentalidad estratégica, o Demet con su astucia y su capacidad para sorprender? La especulación era máxima. En las redes sociales, los fanáticos se dividían, creando encuestas improvisadas y debatiendo sobre las posibles habilidades de cada uno. Algunos decían que Can, al ser un deportista nato, tendría una mente más analítica para el juego. Otros argumentaban que la serenidad y la inteligencia de Demet la convertirían en una oponente temible. Pero ¿cómo llegamos a tener información sobre esta partida en particular? Bueno, la información no siempre cae del cielo. En muchas ocasiones, son los propios involucrados, o personas muy cercanas a ellos, quienes dejan caer pistas. Se dice que durante una pausa en el rodaje de alguna de sus exitosas producciones conjuntas, la tensión competitiva se encendió de forma inesperada. Quizás fue una apuesta de por medio, quizás solo un desafío amistoso para pasar el rato. Lo cierto es que un tablero de backgammon apareció, y la partida comenzó. Las fuentes, aunque no siempre oficiales, suelen ser bastante fiables en estos casos, provenientes de personas del equipo técnico, maquilladores, o incluso de los propios actores en entrevistas posteriores donde se les preguntaba sobre anécdotas divertidas. Ahora, vamos a intentar recrear la atmósfera de esa partida. Imaginen el murmullo del set de fondo, el olor a maquillaje y a café recién hecho. Can con esa sonrisa que desarma, quizás haciendo algún comentario jocoso para desestabilizar a su oponente. Demet con esa mirada intensa que todos conocemos, concentrada en cada movimiento de las fichas, calculando sus próximos pasos. Las tiradas de dados son cruciales. Un 6 doble puede ser una bendición, permitiendo mover varias fichas o bloquear al oponente de manera decisiva. Un 1 y un 2 menos emocionante, pero que puede ser vital para salir de una zona de peligro. La suerte juega un papel importante, sí, pero es la estrategia la que marca la diferencia. ¿Quién sabe cuándo doblar la apuesta, cuándo arriesgarse a ser golpeado, o cuándo retirarse para asegurar una victoria parcial? Se cuenta que hubo momentos de gran tensión. Can, conocido por su temperamento pasional, quizás
Tuvo alguna exclamación de frustración ante una mala tirada, o un grito de júbilo ante una jugada maestra. Demet, por su parte, se dice que mantuvo una calma admirable observando, analizando y esperando el momento oportuno para atacar. Hubo puntos clave en los que el rumbo de la partida pudo haber cambiado. Un bloqueo perfectamente ejecutado por uno de ellos, una secuencia de tiradas afortunadas que permitió a su oponente recuperar terreno, o incluso una decisión estratégica audaz que resultó ser un acierto genial. Los detalles que hemos podido recopilar sugieren que la partida fue muy reñida. No fue una victoria aplastante de un lado ni del otro. Hubo idas y venidas, momentos en los que uno parecía tener la sartén por el mango, solo para ver cómo el otro remontaba de forma espectacular. Esto es lo que hace al backgammon tan emocionante y también lo que lo hace, en ocasiones, tan impredecible. La suerte, ese factor que escapa a nuestro control, siempre está presente. Un mal lanzamiento de dados en el momento menos oportuno puede arruinar la mejor de las estrategias. Ahora, la pregunta del millón: ¿quién ganó? Después de escudriñar las fuentes, de leer entre líneas y de recopilar testimonios indirectos, la información más consistente apunta a que la victoria en esta ocasión fue para Demet Özdemir. Sí, señoras y señores, según lo que se rumorea en los círculos de la producción y lo que se ha dejado entrever en alguna que otra entrevista, fue Demet quien se alzó con la victoria en ese duelo de backgammon contra Can Yaman. No fue una victoria contundente ni mucho menos, pero sí fue la jugada final, el movimiento decisivo que le dio el triunfo. Se dice que Can, con esa deportividad que lo caracteriza, reconoció la habilidad de Demet, quizás con una sonrisa de resignación y un «vaya, qué buena partida», o algo por el estilo. ¿Pero qué significa esto? ¿Significa que Demet es una jugadora de backgammon profesional? Probablemente no. Significa que en esa partida en particular, su estrategia fue ligeramente superior, o quizás, simplemente, los dados estuvieron de su lado en los momentos clave. Lo importante aquí no es tanto quién ganó, sino la anécdota en sí. La idea de ver a dos de las estrellas más brillantes de Turquía, fuera de los focos de las cámaras, compitiendo en un juego tan clásico y estratégico, nos da una visión más humana y cercana de ellos. Nos muestra que detrás de los personajes icónicos que interpretan, hay personas reales con intereses, con competitividad y con momentos de diversión compartida. La noticia de la victoria de Demet, cuando trascendió, causó revuelo entre sus fans. Hubo celebraciones digitales, memes y comentarios de admiración hacia su astucia. Y para los seguidores de Can, aunque quizás un poco decepcionados por la derrota de su ídolo, también fue una muestra de la buena relación que mantenían. Porque en el fondo, lo que estos pequeños enfrentamientos demuestran es la complicidad y la amistad que existía entre ellos. Para entender mejor la partida, imaginemos un escenario típico de backgammon. Can, con una ficha en una posición vulnerable, trata de moverla con seguridad. Demet, en cambio, ve una oportunidad. Utiliza sus dados para avanzar agresivamente, buscando atrapar una de las fichas de Can y enviarla de vuelta al inicio, un movimiento conocido como golpear o barrer. Esto puede ser devastador para el oponente. Si Demet lo logró y Can no pudo defenderse eficazmente, ahí podría estar la clave de su victoria. O quizás en la fase final, cuando solo quedaban unas pocas fichas en el tablero, Demet hizo una tirada perfecta para sacar sus últimas fichas y cerrar la partida justo antes de que Can pudiera hacerlo. La belleza del backgammon reside en esa mezcla de habilidad y azar. Se necesita una visión a largo plazo, una capacidad para anticipar los movimientos del oponente y para minimizar el impacto de las malas tiradas. Demet, aparentemente, demostró tener esas cualidades en esa ocasión. No es solo cuestión de suerte, es también de saber leer el tablero, de tomar decisiones inteligentes bajo presión. Y aquí es donde entra nuestra fascinación como espectadores. Nos encanta ver a nuestras estrellas favoritas en situaciones cotidianas, compartiendo momentos de ocio. Nos da la impresión de que son más accesibles, más uno de nosotros. El duelo de backgammon entre Can y Demet se convirtió en una pequeña leyenda urbana dentro del fandom, una anécdota que se cuenta y se repite, añadiendo capas a la historia de su relación. En resumen, aunque los detalles exactos de cada tirada y cada jugada puedan ser difíciles de reconstruir con total certeza, la información disponible y los testimonios coinciden en un punto: Demet Özdemir se llevó la victoria en ese particular duelo de backgammon contra Can Yaman. Una victoria que sin duda le habrá dado un extra de satisfacción y probablemente algún que otro comentario juguetón hacia su colega y amigo. Pero más allá del resultado, lo
Que nos queda es la imagen de dos grandes talentos, compartiendo un momento de entretenimiento, demostrando que incluso en la competencia amistosa, la camaradería y el respeto son lo más importante. Y hasta aquí nuestro análisis de este fascinante duelo de backgammon entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Se imaginaban a estos dos actores en una partida tan intensa? Nos encantaría saber su opinión. ¿Creen que Can ya ha buscado su revancha? ¿O quizás juegan a otros juegos? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y de nuestra dosis de curiosidades del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fanáticos de Can y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta pronto.